La miniserie norteamericana Holocaust, protagonizada por Meryl Streep, James Woods y Michael Moriarty, está plenamente documentada con toda suerte de detalles respecto a este que sería uno de los momentos más oscuros de la historia reciente de la humanidad. Y una vez más, aun si de los más desagradables, si apreciamos nuestra humanidad, no debemos olvidar aquel horroroso sinsentido. Los hebreos sin tierra ni patria, condenados así a pagar por todos sus pecados, deviniendo en el atroz e inhumano avatar del cual desplegarían toda suerte de monstruosas alimañas, demonios infectos que, como fijaría Guillermo del Toro en su estupenda The Strain, podrían entenderse como plaga de totalitaristas vampiros con una sed insaciable, o como elucubraría Philip K. Dick en su desgarradora Ucronía de 1962, luego soberbiamente adaptada por Frank Spotnitz en la serie El hombre en el castillo, sobre el terrible estado de una América dividida entre nazis y japoneses, quienes, habiendo ganado la guerra, habrían terminado repartiéndose el mundo. No obstante, lo peor sería constatar cómo actualmente los agentes del odio siguen todavía al acecho. Ineluctablemente, uno tiene que ponerse en la piel de aquellos sobre quienes reflexiona, algo que Taika Waititi pondría de manifiesto en su fabulosa Jojo Rabbit, cuando su pequeño protagonista de 10 años descubriese que su madre escondía en el sótano una niña judía, poniendo así patas arriba toda su existencia como acérrimo creyente de Hitler, quien se había convertido en su más adorado amigo imaginario. Porque aun si la evidencia demuestre que la locura de los carniceros nazis no fue tan fantasiosa, sí sería real y demoledora para la especie humana en todo su conjunto. La realidad del enorme recelo disfrazado de absurda inferioridad racial y el recrudecimiento en Alemania del sentir antijudío fue una constante histórica en Europa desde el origen del cristianismo, que a finales del siglo XIX degeneraría en antisemitismo. Cuando algunos judíos, procurando solucionar su marginalidad en una inevitable presencia social entre no judíos, aquello no pasaría inadvertido y generaría la aparición de fuertes reacciones antisemitas. Este sentir se arraigaría en la ideología milenarista del Tercer Reich, que proclamaba que el judío constituía el origen de todos los males. El internacionalismo, el pacifismo, la democracia y el marxismo, y que eran los responsables del resurgimiento del cristianismo, la ilustración y la masonería. Estigmatizados como propensos al desorden, al caos y a la degeneración racial, a los judíos se les identificaba con la fragmentación interna de la civilización urbana, tildados como el ácido disolvente del racionalismo crítico y la relajación moral. Estarían detrás del cosmopolitismo desarraigado y del capital internacional, amenazando con una revolución mundial, enemigo contra el cual el nacionalsocialismo definiría su propia y grandiosa utopía racista. Cuando el partido de Adolf Hitler tomase el poder en Alemania en 1933, en su ideología figuraba el antisemitismo, que a diferencia del odio clásico hacia los judíos, no tenía una base religiosa, sino racial. Pero, ¿cómo definir una raza después de miles de años de inevitable mestizaje? Aunque al comienzo las primeras leyes dirigidas contra los judíos no manejaban una definición concreta y se hablaba en general de no arios, la definición finalmente adoptada sería que judío era quien tuviera al menos 3 abuelos judíos, fuera cual fuera su religión. Quienes tuvieran 2 o un solo abuelo judío eran mislinge, es decir, medio judíos. Los primeros, con 2 abuelos judíos, eran mislinge de segundo grado y podían ser reclasificados como judíos en función de complejas consideraciones como su religión o la de su cónyuge, por ejemplo. Podían también ser liberados de su condición y convertirse en arios en pago a los servicios prestados al régimen, o podían seguir siendo mislinge, con lo cual se sometían a ciertas restricciones en tanto que no arios, pero no a las persecuciones dirigidas contra los judíos. Los mislinge de primer grado eran los que tenían un único abuelo judío y en general eran tratados como arios plenos. Los mislinge de uno u otro grado abundaban en Alemania y a menudo lograban ocultar su condición. El dirigente de la SS, Reinhard Heydrich,
El carnicero de Praga era Mishlinge de segundo grado, dato que sería ocultado celosamente por sus superiores nazis. Seguramente nada tan excepcional entre nazis como la increíble aventura vivida por Solomon Perel, un niño judío alemán de 16 años que lograría salvarse contra toda expectativa, tanto en filas rusas como entre nazis, cuando rompiese la Segunda Guerra y los judíos empezasen a ser deportados a sus últimas moradas. Retratado en la magnífica Europa, Europa de Agnieszka Holland, al estallar la guerra, Solomon huiría con su familia a Polonia, pero con la inminente tomada del país por los nazis, su padre les enviaría a él y a su hermano al este. Huyendo, el joven Solomon se perdería de su hermano para ser recogido por los rusos en Gorodnia, en un orfanato de Komsomol, para que allí aprendiese a hablar ruso y llevase a cabo su reeducación integral. El chico pronto aprendería el nuevo credo comunista, renunciando a todo Dios hasta que la invasión de los nazis arrasase la región y fuese nuevamente recogido, esta vez por los nazis. Siempre tratando de ocultar su circuncisión, que podría ser el único detalle que le delatase, ya que hablaba perfectamente alemán, Solomon además le serviría de intérprete de ruso a los soldados, por quienes sería tratado con mimo como un verdadero ario de pura sangre. Después de una serie de éxitos en el frente, sería enviado por un oficial a una academia de las juventudes hitlerianas en Brunswick, con la promesa de adoptarle a su vuelta de frente. Aunque en la academia lo tendría más difícil para ocultar sus orígenes y hasta tratase con gran dolor de forjarse un nuevo prepucio, nunca le descubrirían. Se enamoraría por primera vez, además de modo recíproco, por una bella y devota nazi, pero al no poder desvelar su identidad, devendría víctima de su cuerpo heredado. Altamente emotivo sería uno de los más famosos testimonios al respecto, el de Anne Frank, niña alemana de 13 años de edad que durante 2 años y medio crecería confinada en el ático de una fábrica de especias en Holanda. Ella, su familia, un dentista y la familia de Peter, quien al principio no le gustaba nada, pero que a medida que su pubertad diese paso a la adolescencia, todo su infantil mundo de ensueño cambiaría, incluso el guapo Peter. El diario de Anne Frank de George Stevens describe al más ínfimo pormenor las vicisitudes de la espera interminable, la quiebra de la paciencia, las riñas entre las dos familias tan distintas y la generosidad de sus amigos ocultándoles, los dueños de la fábrica que poniendo en riesgo sus propias vidas y utilizando cartas de racionamiento falsas podrían alimentarles. La atención extrema puesta en el silencio casi imposible de convocar en un espacio tan reducido, lleno de gente, en detalles como no poder usar el baño durante las horas de trabajo por el ruido de las cañerías, etc. En esta maravillosa película se percibe como la fragilidad del ser que en aquel momento de gran incertidumbre se contrapondría poderosamente a los sueños irreductibles de una niña plena de ilusión por la vida, segura de que el futuro solo podía ser mejor y más luminoso, y que sin embargo terminaría siendo enviada primero a Auschwitz para luego ser trasladada a Bergen-Belsen, en donde moriría de tifus. En su día, el director George Stevens acercaría al mundo la cuestión del Holocausto a través de los documentales Let Justice Be Done, The Nazi Plan y Nazi Concentration and Prison Camps. Pero no sería hasta el estreno de Soja de Claude Lanzmann, el grandioso y sobrecogedor documental de 10 horas, del cual es imposible salir ileso, que el mundo no se daría cuenta de la real magnitud del Holocausto. Para su ejecución, durante cerca de 10 años, Lanzmann recogería testimonios en primera persona de víctimas, testigos y verdugos, y para su montaje no utilizaría ni una única imagen de archivo o música de soporte. Producido por el Ministerio de Información británico German Concentration Camps Factual Survey de Alfred Hitchcock, solo vería la luz 70 años después, olvidado en una estantería a saber por qué cuestiones políticas. En aquel documento oficial, en calidad de asesor de tratamiento de las imágenes recogidas por las fuerzas aliadas en 1945, el maestro del suspense trabajaría sugiriendo la mayor de las veracidades, planos tan largos cuanto posibles
a los cuales deberían suceder las montañas de pelo, dentaduras, anillos y gafas como fundamentales para dar credibilidad a lo recogido, ya que se trataría de un material tan atroz que sería posible que se les acusase de forjarlo. Y Alain Resnais, en Noche y Niebla, partiendo del material cinematográfico y fotográfico incautado a los nazis y con un texto de Jean Caillol y Chris Marker, realizaría este icónico y crudo documental que con gran delicadeza repasaría las políticas de exterminio sistemático. El documental mostraría por primera vez el material que el ejército nazi habría acumulado sobre el exterminio organizado, poniendo el dedo en la llaga que todavía hoy día poca gente se atreve a tocar. Responsabilidad colectiva, no solo de la sociedad alemana, sino de toda Europa y de la humanidad entera respecto a las atrocidades nazis. En Amen, el griego Costa Gavras nos alertaría para el hecho de que el Vaticano se lavase las manos respecto al pueblo judío cuando fuese alertado de la masacre que estaría ocurriendo en los campos de exterminio. Porque excepciones como la del humano empresario austríaco salvando a más de 1.200 judíos, retratado por Steven Spielberg en La lista de Schindler, serían mínimas, desgraciadamente incomparables a la común y perversa figura del Sonderkommando, compuesta por cientos de judíos encargados de acelerar el proceso de exterminio en los campos de concentración. En Hijo de Saúl, el director Laszlo Nemes, desde una agobiante y claustrofóbica perspectiva, nos sujeta la cara para que sigamos a aquel hombre encargado del tratamiento diario de miles de personas hasta convertirlas en ceniza, quien al descubrir un niño que se resistiría a morir después de gaseado, lo tomaría por su hijo y se empeñaría en darle digna sepultura, poniendo así en riesgo su propia vida y la de sus compañeros. Algo completamente fuera de texto en aquellas circunstancias que no solamente cavilaría respecto al instinto de supervivencia de un ser humano desnaturalizado e incapaz de razonar, sino que pondría en tela de juicio la propia humanidad en sí. Colaborando en el marco de una indeleble posibilidad de salvarse, Nemes haría de Saúl el antihéroe irracional, egoísta y absurdo, obsesionado por la propia sangre tal y como estarían haciendo los mismos arios, administradores del mal. Por otro lado, a lo largo del Holocausto se produjeron episodios de resistencia armada contra los nazis. El levantamiento del gueto de Varsovia en 1943 sería de los más célebres cuando miles de combatientes judíos mal armados se enfrentasen durante 4 semanas a las SS. De aquel notable levantamiento podemos asistir a la magnífica recreación que haría Roman Polanski en El pianista. Se estima que de entre 20.000 a 30.000 judíos participaron en los movimientos partisanos creados en los países ocupados por Alemania en alrededor de un centenar de levantamientos judíos armados. Pero lo cierto es que 11 millones de personas perecieron en campos de concentración, entre polacos, comunistas y otros izquierdistas, homosexuales, gitanos, discapacitados físicos y psíquicos y prisioneros de guerra soviéticos, 6 millones de los cuales serían judíos. Y a los que no perdiesen la vida se les terminaría arrebatando toda esperanza, la dignidad y el sentido mismo de existencia. Aun si difícil de divisar, sin embargo, la esperanza salvaría a muchos confinados a aquellos salvajes mataderos que no se parecían al infierno, puesto que eran totalmente reales. En Campo de Esperanza, del húngaro Lajos Koltai, la esperanza se presentaría a duras penas en forma de dulce rayo de sol o como tímida idea recurrente que ayudaría a fijar el objetivo para no apartar la mirada del camino y seguir perseverando hacia adelante, evitando mientras tanto no pensar demasiado en los duros golpes del escarpado camino. En algún momento, por lejano que se antoje, del anhelo siempre se produce algo y hay que tener fe incluso cuando estamos seguros de que nadie vendrá en nuestro auxilio. Campos de Esperanza, basada en la novela semi-biográfica Sin Destino de Imre Kertész, Premio Nobel de Literatura en 2002, quien sería también el guionista de esta joya notablemente fotografiada por Julia Pados y con partitura de Ennio Morricone, es capaz de contar cómo aún en la peor de las situaciones,
pueden encontrarse momentos positivos, solo es necesario estar atento para percibirlos. La resiliencia probablemente sea la más notable de las capacidades humanas, tan sobresaliente y ejemplar que puede que en ocasiones incluso parezca milagrosa. Sin embargo, si hay quienes logran superar la adversidad sobreponiéndose, también habría quienes nunca lograrían superar sus traumas. El judío interpretado por Rod Steiger en la magnífica El prestamista de Sidney Lumet nunca superaría la muerte de sus hijos y la violación que precedería la muerte de su mujer a manos de los nazis, y jamás lograría encontrarle sentido a su propia existencia después de aquello. Emigraría a América, se volvería a casar y tendría un suegro animándole todo el rato, pero finalmente su vida giraría en una rutina gris y sin objetivos. Trabajando en el Spanish Harlem de Nueva York, en una pequeña tienda de empeños, el hombre habría perdido toda capacidad de empatía, su fe en Dios y confianza en la humanidad. De hecho, la tienda no sería siquiera un negocio próspero, porque solamente compraría a los más pobres y necesitados del barrio, insignificantes artilugios que aún así le obligarían a desembolsar ridículas sumas. Sus clientes están desesperados, pero él ha decidido pensar solamente en el dinero y no quiere saber de la vida de nadie, así que se asocia con un gángster local para que utilice su tienda como tapadera a sus turbios negocios y sacarle mientras algo de provecho. Un día, cuando una trabajadora social se acerca a su mostrador para pedir su colaboración para una iniciativa con los jóvenes del barrio, la mujer no es capaz de contener su ira ante el desprecio del hombre. Más tarde, vuelve para disculparse y ofrecerle su mano amiga, que él niega a aceptar. Pero cuando el prestamista descubre que el gángster con el cual ha pactado obtiene su dinero a través de la prostitución, desesperado decide visitar a la solitaria trabajadora social y tímidamente le cuenta sus turbaciones. La mujer entiende que no puede hacer nada por él porque el mal le ha agriado de tal manera el corazón que ya se ha impregnado inexorablemente. Sin embargo, con aquel acontecimiento, la actitud del hombre cambia súbitamente y empieza a darles a sus clientes el dinero que le piden por sus insignificantes objetos. Pero quizás estemos demasiado habituados a historias positivas, a los milagros surgidos en este oscuro episodio de nuestra historia que no debemos olvidar que nos incumbe a todos y que muchos no lograrían sobrepasar. En Amnesia, Barbet Schroeder traza precisamente ese punto en el que las ilusiones del futuro reclaman su necesidad de eclosionar mientras los duros recuerdos del pasado tratan de obviarse. Y en Recuerdos Secretos, de Atome Goyan, directamente se trata la cuestión del resarcimiento por parte de un anciano judío amnésico que tiene que ajustar cuentas con sus captores nazis. Aun si radicalmente diferentes, ambas son soberbios ejemplos de la necesidad de hacer patente el recuerdo y no dejarlo morir por el bien de toda la humanidad. El juicio de Adolf Eichmann en Israel en 1960 nos aclararía la memoria concienciándonos de las atrocidades perpetradas por los nazis y descubriéndonos quizás la más bárbara y alarmante de las posibilidades. En la película de Margarete von Trotta, Hannah Arendt, se refieren los polémicos puntos de vista de la filósofa, discípula y amante de Martin Heidegger, cuando como corresponsal fuese enviada por el New York Times al juicio de Eichmann. Hannah se dedicaría con empeño a descifrar los mecanismos del mal a los que sumaría los de los propios judíos. Sin las atrocidades nazis, quizás nunca hubiésemos tomado conciencia de lo más oscuro del ser humano, ser que al ser desprovisto sistemáticamente de sus facultades mentales, seguiría generando un sinsentido activo al colaborar con el enemigo. De sus concienzudos estudios, Arendt establecería que en las fases finales del totalitarismo aparece el mal absoluto, porque el ser humano ya no es humano, y esta sería la naturaleza extrema del mal. Si Eichmann probaba en el tribunal su incapacidad para actuar según su propio criterio, tan solo habiéndose limitado a cumplir órdenes y seguirlas al pie de la letra, aquello le eximiría por lo menos de ser el monstruo, la encarnación del mal que todos esperaban estar juzgando, aunque quizás ello pudiese considerarse el mismo germen del problema. Aun si totalmente asustador,
Actuar sin pensar se equipararía al colaboracionismo por parte de los líderes judíos para salvar el pellejo en aquellas horribles circunstancias. Y naturalmente, esta ecuación es tan difícil de tolerar que la práctica totalidad de la comunidad judía se volvería en contra de la filósofa por culpar a las propias víctimas. Pero su declaración, además de fehaciente, tenía un objetivo mayor, más objetivo y sobre todo más sincero. La necesidad de actuar del ser humano conlleva la capacidad de pensar, algo que nos distingue de los demás animales que actúan por mero instinto. Y en esta justa balanza, quizás precisamente el instinto de supervivencia sería el que debería ponerse a juicio, porque aun si ciego y turbado, solo estaría contribuyendo a alimentar el mal. Mal, recordad, del cual nadie está a salvo de poder perpetrar con sus propias manos. Esta es la condición humana.